Debido a la longitud de este video, te dejo este útil índice para que puedas ir a ver esas familias de medicamentos que necesitas aprender para tus clases. Invariablemente te recomiendo revisar los primeros 11 minutos del video, donde cubro bases terapéuticas de la terapia antihipertensiva, así como las estrategias terapéuticas. Ojalá disfrutes mucho este video. Hola, ¿qué tal, niños? Bienvenidos a otro video de Mendos. Entonces, en esta ocasión lo que vamos a revisar es el tema de farmacología de antihipertensivos. Ahora, recuerden que la hipertensión es una enfermedad que tiene múltiples etiologías, puede ser primaria o secundaria. Sin embargo, ya con base en la literatura que ha ido desarrollándose conforme a los años, ya la categoría ha cambiado conforme al tiempo. Antes se consideraba hipertensión a partir de 140/90. Actualmente ya los valores han cambiado, entonces ya actualmente una presión sistólica arriba de 130 o arriba de 80 ya se le considera hipertensión. Entonces, como tal, para revisar las mejores guías o las más actualizadas, recuerden revisar la guía de la JNS8, que no cubriremos como tal en este tema, pero es importante que entiendan los conceptos farmacológicos para aplicarlos en esa guía, además de las guías europeas para el control de la presión arterial. Vamos a agarrar este consenso que primero tienen que saber que hay múltiples terapias como tal para poder tratar a un paciente con hipertensión. Primero, hay terapias que se enfocan principalmente en diuréticos. Ahora, los diuréticos, recuerden que son aquellas familias de medicamentos que actúan propiamente en la nefrona. Por ejemplo, los diuréticos tiacídicos. Los diuréticos tiacídicos son una familia de medicamentos que como tal se encargan de especialmente tener efecto en el túbulo contorneado distal. Como tal, luego veremos cómo funcionan. Recuerden que la farmacología de diuréticos le vamos a dedicar un video enteramente a diuréticos, entonces no lo cubriremos en esta clase como tal, pero ya va a existir un video propiamente de diuréticos tiacídicos y diuréticos en general. Están otros como los que bloquean el más grande eje importante, que es el eje renina-angiotensina-aldosterona. Para los que no recuerden que ya tenemos un video como tal, pero en resumen, el eje renina-angiotensina-aldosterona es uno de los mecanismos más importantes que tenemos para mantener la presión arterial a largo plazo. Esto es porque genera un vasoconstrictor periférico muy potente, que es la angiotensina 2, y constriñe todas las arterias y arteriolas de nuestro cuerpo. Y además, porque las sustancias que se producen a partir de este eje, como por ejemplo la angiotensina 2 y la aldosterona, se encargan de reabsorber sodio y agua, ¿no? Entonces esto incrementa el volumen intravascular. Entonces, al mismo tiempo que constriñes, aumenta el volumen intravascular. Al mismo tiempo que tiene algunas alteraciones ahí del potasio que no cubriremos ahorita. Entonces, luego, estos son como tal parte del mismo tratamiento, ¿sí? Son parte de lo mismo. Tenemos los que propiamente bloquean al efector, o sea, la angiotensina 2, que son los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, o los IECAS, ¿sí? Que son prácticamente los que terminan en pril, ¿no? Captopril, enalapril y sinopril, ¿no? Aquí los diuréticos tiacídicos son, por ejemplo, la clortalidona, la hidroclorotiazida, por mencionar un par. Y los bloqueadores o las antagonistas del receptor de angiotensina 2 o ARA2 son los que terminan o tienen la terminación sartán, ¿no? Los sartán, candesartán, termisartán y demás. Además de esto, tenemos otra familia de medicamentos antihipertensivos que son los antagonistas de canales de calcio. Recuerden, como tal, el músculo liso que se encuentra en la capa media de todos los vasos sanguíneos es importante porque básicamente, qué tan constreñido o dilatado se encuentre puede modificar la presión arterial que tú tengas. Por ser músculo liso, necesita calcio extracelular que se meta al interior de la célula para provocar la constricción de esta célula y por consecuente de los vasos sanguíneos. Por consecuente, bloquear a estos canales de calcio extracelulares puede ser de mucha, pero mucha utilidad. Entonces recuerden que algo similar que tienen el músculo liso y músculo cardíaco es que ambos necesitan calcio extracelular a diferencia del músculo esquelético, ¿no? Entonces no va a ser sorpresa que tenga que ver algo ahí el músculo liso y el corazón o que tengan efectos secundarios relacionados uno con otro. Pero por ejemplo aquí entra en la familia de los dipinos, ¿no? El nimodipino, nifedipino y demás, ¿no? Y está también el diltiazem, que es más o menos como entre corazón y músculo liso, y propiamente los antagonistas de canales de calcio del corazón, que se utiliza en realidad como un antiarrítmico, conocido como el verapamilo, ¿no? Pero en realidad en esta sección de medicamentos antihipertensivos lo restringimos solamente a la familia de los dipinos, ¿no? Y aquí tenemos también algunos otros como los beta bloqueadores. Recordemos que de los beta bloqueadores hay cardioselectivos, no cardioselectivos, luego veremos cuándo se usa en qué escenario. Los cardioselectivos son, por ejemplo, el metoprolol, ¿no? Y uno que no es cardioselectivo sería el ejemplo del propanolol, pero si se dan cuenta, todos terminan en olol, ¿no? Recuerden que ya existe un video también de medicamentos beta bloqueadores.
También recuerden que hay otras familias de medicamentos antihipertensivos. Entonces, como tal, la terapéutica de cómo se trata un paciente con hipertensión, obviamente se tienen que guiar en las guías de la JNS8, pero a la hora de que tú combinas medicamentos es como una especie de triángulo, ¿ok? Es una especie de triángulo, o sea, se puede combinar IECAS, o sea, el captopril, con un tiazídico, ¿no? O sea, puedes tener una combinación con un pril, con clortalidona o hidroclorotiazida. O bien, puedes tener una combinación entre un IECA, o sea, un pril, y además el nifedipino, por ejemplo, un nimodipino. Y al revés, también puedes combinar propiamente un antagonista de canal de calcio con un diurético tiazídico. Y bueno, también tú puedes reemplazar este acá, o sea, el IECA, con el que bloquea no como tal la producción de angiotensina 2, sino propiamente el receptor que debe estimular la angiotensina 2. Entonces tú puedes tener acá otra variación, ¿sale? ¿Cómo vamos a saber cuál le vamos a dar? Pues bueno, depende de propiamente la población del paciente. Si es de qué raza es, porque el grupo étnico también importa, si es si es afroamericano, si no es afroamericano, si es diabético, si tiene alguna otra comorbilidad. Entonces, tenemos que ser muy selectivos y específicos cuando vayamos a seleccionar alguna terapia particular para este paciente. Hay medicamentos que normalmente no se recomienda combinar. Por ejemplo, no es recomendable combinar un IECA con un ARA2 porque como funcionan más o menos en el mismo eje, es común que si tú super bloqueas el eje, puedes tener alteraciones con el potasio, por ejemplo, porque como sabemos que la aldosterona elimina potasio porque aumenta la eliminación de potasio en las células principales del túbulo distal y un poquito del colector, pues bueno, puedes desarrollar hipercalemia si no lo eliminas, ¿no? Entonces, pueden potenciar sus efectos secundarios, por eso es que no los combinamos. Y todas estas otras variaciones son las que están en líneas punteadas, que son las que se pueden hacer, pero no han sido como tal probadas, ¿no? Pero las que son más ampliamente recomendadas o las que tienen que saber de cajón como médicos generales son esto de acá, el triangulito de acá, saber que se puede, el triangulito de acá, saber que se puede y el otro triangulito. Entonces, bueno, ya con esto en mente, sepan que como le van a iniciar el tratamiento de un paciente depende de las guías, que es lo que deben revisar, pero para poderlas interpretar tienen que entender las bases farmacológicas, ¿sale? Entonces vamos a comenzar con los medicamentos antihipertensivos. Entonces, ¿cómo es que es el enfoque para tratarle la presión alta? Tenemos múltiples formas de tratar de acercarnos a este problema. Primero, el cómo nos acercamos al problema de hipertensión, tenemos múltiples estrategias de cómo tratar de controlar esto. Primero, el primer objetivo como tal es tratar de reducir la resistencia periférica total. Ahora, ¿qué es la resistencia periférica total? Es la vasoconstricción que tiene la suma de todo el sistema de arteriolas. ¿Qué podemos decir? Como qué tan apretado está todo el sistema, ¿no? Entonces, pudieras pensar qué grado de vasoconstricción este puede tener, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que determinan qué tan vasoconstriñido se encuentra alguna sustancia. Por ejemplo, la angiotensina 2, yo sé que es un mecanismo muy importante para mantener esta presión elevada. Yo sé que otras sustancias vasoconstrictoras como la endotelina y demás pueden también participar, pero también el sistema nervioso autónomo simpático puede en cierta medida influir en esto. También yo sé que como es músculo liso, depende de la cantidad de calcio que tengamos a nivel extracelular y pues necesitamos al final del día que entre por ahí calcio, ¿no? Entonces hay múltiples terapias por las cuales podemos atacar esto. Y la otra, aparte entonces del grado de vasoconstricción que tenga, también es el volumen circulante que tenga. Ojo, nos referimos al agua, electrolitos que tenga como tal dentro de nuestro plasma y suero, ¿no? Entonces, una de las formas por las cuales podemos tratar esta resistencia periférica total es, bueno, evitando la vasoconstricción, que lo podemos hacer mediante cualquiera de estos mecanismos que dijimos por acá. Bloqueando canales de calcio, bloqueando el eje con IECAS o ARA2 o evitando la actividad del sistema nervioso autónomo simpático, ¿sale? También lo podemos hacer gracias a la disminución del gasto cardíaco, ¿no? ¿Cómo logramos esto? Esto disminuimos el volumen circulante. Aquí, por ejemplo, participarían los beta bloqueadores, ¿no? Estos evitarían que se estimularan receptores en el corazón, receptores beta 1, entonces ya no bombaríamos tanta sangre, menos volumen de eyección, menos gasto cardíaco. Entonces, aquí es cómo funcionan los beta bloqueadores, ¿no? También podemos hacer disminuyendo como tal el volumen que tengamos en nuestro cuerpo, ¿no? El volumen como tal del líquido, qué tanto líquido que tenemos ahí. Entonces, por ejemplo, tú puedes evitar o puedes tratar de promover disminución de como tal del osmol efectivo más importante que tenemos, que es el sodio, ¿no? Y si tú bajas el sodio, también bajas el agua. ¿Cómo logramos esto? También
evitando la actividad de algunas sustancias. Otra vez, aquí entra de nuevo la angiotensina 2, principalmente. Pero también entra por aquí la aldosterona. Entonces también quiero que sepan que como tal, la caída muy súbita de la presión siempre puede resultar en una respuesta del cuerpo. Otra vez, una caída muy súbita de presión puede resultar en una respuesta fisiológica homeostática del cuerpo. O sea, que si se te baja la presión de golpe, como veremos con algunos medicamentos, recuerden que hay dos centros, que también ya tenemos un video de los baroreceptores que perciben la presión a nivel del seno carótido por el noveno par craneal y a nivel del caída aórtico por el décimo par craneal. Entonces, cualquier caída de la presión se percibe en estos centros y como tal promueve dos respuestas que principalmente se pueden ver. Más activación simpática al final del día, que se puede ver reflejado a manera de taquicardia refleja, o sea que de repente el paciente empiece con taquicardia, que puede ser un efecto común secundario, ¿no? Y el otro es el edema. ¿Por qué más edema? Porque también puedes activar más eje renina-angiotensina-aldosterona, más volumen y paradójicamente promover el edema, ¿no? Entonces, sepan que esta es como tal la terapia que hacemos para tratar la presión alta. Ya dijimos cuáles son los triángulos terapéuticos que podemos utilizar, pero como tal, las recomendaciones más actualizadas recomiendan que tú puedes utilizar diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiazida, la clortalidona que veremos ahorita, los YECAS, por ejemplo, todos los que terminan en PRIL, o finalmente la familia de los antagonistas de canales de calcio, ¿no? Que por ejemplo entrarían los dipinos, ¿no? Nifedipino, nimodipino y demás. Y los YECAS son los primos de los ARA2 también, que bloquean como tal la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2 y terminan en PRIL, ¿no? Entonces, como tal, recuerden que el mecanismo para manejar la presión a largo plazo, mucho, pero mucho tiene que ver el riñón. Los mecanismos diferentes como la natriuresis por presión y además el eje renina-angiotensina-aldosterona son de los más importantes que participan en esto. O sea que en realidad en el riñón, propiamente en un aparato de la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, que se llama aparato yuxtaglomerular, que también tenemos un video de eso, se encarga de como tal percibir qué tanto sodio tenemos en 24 horas. Percibe qué tanto sodio tenemos en 24 horas. Entonces, si percibe qué tanto sodio tenemos en 24 horas, también dice qué tanta agua tenemos. Si percibe esos dos cambios, es decir, qué tanto sodio y agua tenemos, también nos dice qué tanto volumen tenemos. Y si nos dice qué tanto volumen tenemos, nos dice qué tanta presión tenemos. Entonces, dense cuenta cómo en realidad el aparato yuxtaglomerular es como una especie de baumanómetro a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Si de repente desarrolla bajos cambios de presión, está representado como tal como una disminución de el sodio de 24 horas. El aparato yuxtaglomerular se empieza a activar, empieza a aumentar su actividad, ¿sí? Esto lo mide como tal la mácula densa y finalmente culmina la respuesta con liberar una sustancia muy importante que se llama renina, ¿no? La cual va a iniciar propiamente todo el eje renina-angiotensina-aldosterona, que va a tener múltiples efectos, que son los que vamos a revisar a continuación. Les recuerdo de sus clases de fisiología que la renina en realidad es una enzima, significa que se encarga de escindir o cortar alguna otra sustancia. Entonces, volviendo para acá, esto acá es una representación de un hígado. Sé que es difícil diferenciar si es real o no, pero es un dibujo. Este hígado como tal produce una proteína muy importante llamada angiotensinógeno. O sea que es una proteína que es precursora, o sea que va antes, pues, de la angiotensina 2, ¿no? Entonces, para poder al final producir nuestro último efector, que es la angiotensina 2, tiene que sufrir algunas conversiones como tal, prácticamente dos. Entonces, primero, el angiotensinógeno, para empezar, para poderse convertir en angiotensina 1, que aún no tiene actividad biológica, primero tiene que ser cortada por nuestra enzima renina. Ojo, dijimos, ok, para liberar renina entonces yo necesito tener baja presión. Así es, ¿no? Entonces, si bien hay un nivel tónico, o sea, siempre hay renina, siempre hay angiotensina 2, pero los niveles incrementan más cuando la presión es menos o cuando el sodio de 24 horas es menos, pero siempre hay, pues. Entonces, siempre y cuando haya renina, que siempre, se va a convertir en angiotensina 1. Recuerden que también tenemos un medicamento que en realidad no se demostró tan eficiente como los otros, llamado Alisquiren, que era un medicamento que dijeron, bueno, pues entonces yo puedo bloquear el eje por acá desde el inicio, bloqueamos la renina. Entonces se dieron cuenta que no era más efectiva que las otras dos que veremos a continuación. Y ya, la angiotensina 1. El único problema con la angiotensina 1 es que no tiene actividad biológica. Significa que no puede ejercer los efectos biológicos de mantener la presión y
como tal ser un vasoconstrictor, sino que tiene que ser convertida a otro producto conocido como angiotensina 2, ¿no? Esto lo logramos gracias a otro complejo enzimático, pero este como tal se encuentra en el endotelio vascular del pulmón. Algunos autores piensan que quien se encarga de producir estas enzimas son los neumocitos tipo 2, al igual que el surfactante, pero aún no ha sido totalmente esclarecido la razón, ¿no? Pero bueno, invariablemente tiene que viajar al pulmón para que la enzima convertida en angiotensina, ¡ay, qué difícil es la medicina! Lo convierta de angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿verdad? Y listo, tan tan. Aquí ahora sí tenemos la angiotensina 2 que tiene dos efectos principalmente. Tiene dos efectos principalmente. A nivel periférico, al unirse al receptor de angiotensina 1, puede, en los vasos sanguíneos, de manera periférica como tal, vasoconstringir. Esto eleva la resistencia periférica total, el grado de constricción de las arterias y arteriolas y tan tan. ¿Sale? También otro objetivo es que puede llegar a la capa glomerular de la corteza suprarrenal, que es una glándula que se encuentra arriba del riñón, y puede aumentar la conversión desde colesterol hacia aldosterona y incrementamos como tal la cantidad de aldosterona. Entonces, a su vez, la angiotensina 2 y la aldosterona en conjunto, las dos, no es como que solamente la aldosterona lo hacen las dos, incrementan como tal el volumen intravascular, incrementando sodio, agua, y la aldosterona particularmente elimina el potasio, ¿verdad? Mientras que la vasoconstricción está mediada solamente por la constricción propiamente de ¿no? La angiotensina 2 constriñe todas las arteriolas de nuestro cuerpo, pero un poquito más la arteriola eferente de el lomérulo, ¿sale? La que va después del lomérulo. Algunos datos extra, ¿no? Normalmente esta ECA, ¿sí? Esta ECA normalmente puede degradar como tal a una cosa que se llama bradicinina, que es parte del sistema de las cininas, que ustedes también revisaron en inmunología, que tenía mucha, pero mucha relación con la inflamación. Entonces, esta propiamente se puede inactivar. Y como tal, tenemos dos blancos terapéuticos. Los cuales son los antagonistas del receptor de angiotensina 1, perdón, los antagonistas del receptor de angiotensina 2, el AT1, si es uno de los receptores que tiene, que son, por ejemplo, la familia de los sartans, ¿no? O los ARA2. O bien, podemos bloquear la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, lo podemos bloquear acá si bloqueamos la laica. Estos son por los priles. Ahora, con esto en mente, entendemos que hay algunas diferencias. Si bien el objetivo es el mismo, dense cuenta como uno no tiene relación con la bradicinina, pero los que tienen alguna relación con los YECAs o los inhibidores de enzima convertida en angiotensina sí pueden alterar en cierta medida esta sustancia de inflamación. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver un efecto secundario como la tos que puede manifestarse en algunos medicamentos y en otros no. Ahora, propiamente los medicamentos son, por ejemplo, los YECAs o los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, ¿no? Dijimos que es parte de los triángulos más importantes terapéuticos que se tienen que saber. Y siempre vamos a hablar entonces que el prototipo como tal es el captopril. No es el único, es prácticamente todo lo que termine en pril. Captopril, enalapril, lisinopril, pril, ¿verdad? Lo que hace es que normalmente evita que se convierta la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿no? Entonces, si evitamos que esto se convierta, significa que como tal ya no habría los efectos biológicos de la angiotensina 2, es decir, ya no provocaría vasoconstricción ni tampoco promovería el incremento del volumen, ¿verdad? Entonces, al evitar esto es gracias a que como tal, si no hay angiotensina 2, no puede estimular al receptor AT1 de la angiotensina 2, entonces como tal vas a producir los efectos biológicos menos aldosterona, vasodilatación, ¿sí? Pero como tal, si tú bloqueas a esta enzima, también evitas alguna otra función extra que tenga. En el caso particular, evitas que se degrade la bradicinina, Esto es peligroso en cierta medida, hablando a nivel inmunológico, porque esto significa que habrá más inflamación. Sabemos que se relaciona mucho con la cantidad de histamina que tengamos por ahí, la desgranulación de los mastocitos y demás, ¿no? Entonces, o las células cebadas. Entonces, solamente tengan que, bueno, por X o Y razón, si yo le doy un YECA, es común que puedan tener como efecto secundario más inflamación, que ahorita vamos a ver cómo se va a manifestar. Y el otro ejemplo de medicamentos son los famosos ARA2 o antagonistas del receptor de angiotensina 2, o todos los que terminen en sartán, ¿no? Los sartán, candesartán, telmisartán y demás. Bloquean también el receptor, ahora sí, AT1
de angiotensina 2, pero directamente, ¿no? El otro era indirecto, ¿no? Porque evitan la producción para empezar de angiotensina 2. Es decir, evitan que esta cosa, a pesar de que sí se produjo, no se une al receptor, ¿sale? Aquí como tal son los mismos mecanismos para bajar la presión, solo que la única diferencia es que esto no interfiere con la degradación de bradicininina. Entonces significa que como tal aquí no altera la cantidad de inflamación que tengamos. Entonces no va a tener un efecto que el primero sí tuvo. También aquí en este mismo eje participan otras sustancias como los inhibidores de renina, como el alisquirén, ¿no? Solamente que es menos efectivo que sus dos primos, ¿no? Como tal, tiene los mismos efectos en la presión, pero tampoco interfiere para la degradación de bradicininina. Entonces, sin embargo, en la actualidad, los únicos medicamentos que tienen que saber son estas dos familias de acá arriba. ¿Para qué utilizamos cada cosa? Pues bueno, por lo general, cada uno los utilizamos en hipertensión, de leve a moderada, ¿no? De nuevo, las categorías, cuando se inicia y las metas, recuerden que ya están como tal esquematizadas en las guías, ¿no? Les recomiendo que revisen como tal el algoritmo de la JNS8, que dejaremos aquí en la descripción del video. También, es bien, pero bien importante, los YECAs y los árados también participan en algo muy importante. Como tal, si tú tienes más angiotensina 2, como tal, yo sé que es un vasoconstrictor. Yo sé que es un vasoconstrictor. Que al final del día dijimos que el efecto más importante que tenía, a pesar de que vasoconstriñe en todos los lados, es que vasoconstriñe preferentemente la arteriola eferente, ¿verdad? Entonces, constriñe la arteriola eferente. O sea que ese es principalmente el blanco terapéutico que tiene. Entonces, como tal, ¿qué pasa? ¿Cuál es la función normal de la angiotensina 2? Es preservar o evitar la caída del filtrado glomerular. Pero no deja de ser un estresor. Es decir, que mientras más perdure, también incrementa como tal la producción de radicales libres y entre ellos destacan las especies reactivas de oxígeno. Además que hay otros subtipos de angiotensina, no necesariamente el 2, u otros tipos de receptores como el AT4, que también se han visto muy implicados, pero muy implicados en el incremento de fibrosis, o esclerosis. Entonces, dense cuenta cómo es un mecanismo dual, o sea que al mismo tiempo que el mecanismo normal, ¿sí? El mecanismo normal fisiológico de manera muy prolongada puede generar un estrés, ¿sí? Fisiológico también genera radicales libres y todo por bien servir se acaba. Por eso mismo, a partir de los 30 años, sabemos que hay un descenso de 1 mililitro por minuto por año a partir de los 30 años, conforme vayamos avanzando o nos hagamos más longevos. Pero al mismo tiempo, esto puede ser prolongado en caso de que tengas alguna enfermedad, ¿no? Entonces, también puede promover fibrosis o esclerosis en pacientes que ya son susceptibles. O sea, un hipertenso ya es susceptible, un diabético ya es susceptible a alteraciones renales, ¿no? También, otra cosa se ve muy implicada que se descubrió hace no mucho, o esta década, que resulta que la aldosterona, además de sus acciones normales, se encarga de estimular por ahí una enzima que se llama NADPH oxidasa en el corazón o en cardiomiocitos. NADPH oxidasa. Que normalmente esta enzima la conocemos más por su papel en polimorfonucleares, o sea, neutrófilos, macrófagos, que como tal su principal función es producir especies reactivas de oxígeno. O sea, que dense cuenta que al final del día la aldosterona puede como tal participar para generar más estrés oxidativo. Por esto mismo, algunos medicamentos como los antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona, se pueden utilizar como medicamentos que son protectores para algunos órganos, como en el corazón, cardiomiocitos, ¿no? Entonces, recuerden que la aldosterona, más que un ahorrador de potasio, es un cardioprotector por esto mismo que estamos comentando. Entonces, en resumen, otra utilidad muy importante, muy importante que tienen que conocer es que lo utilizamos para la nefropatía diabética. Los YECAs y los ARADOS lo usamos para la nefropatía diabética. Previene la esclerosis, o sea que se haga la cicatriz, ¿no? Porque si se cicatriza, no filtra bien, puedes preservar el edema y demás cosas. O sea que es una especie de círculo vicioso para preservar más la enfermedad o promover más la enfermedad. También es cardioprotector, ¿no? Previene como tal la remodelación cardíaca, por esto mismo de que evita esto y además que también evita la esclerosis, ¿no? Entonces también evita que se quite los cardiomiocitos y reemplazarlo por tejido cicatrizal o tejido conectivo. Entonces, como tal, esos son los principales
objetivos que tenemos, ¿no? Entonces, el más usado de todos son para los medicamentos para controlar la presión, controla la presión, controla la presión. Además, son protectores en el caso de la nefropatía diabética, ¿verdad? Entonces, eh, y además lo utilizamos como cardioprotector. Algunos efectos secundarios que también tienen que saber, algunos efectos secundarios muy importantes son, por ejemplo, la tos seca, principalmente en los IECAS. Esto se debe principalmente a que, como hay cierto cúmulo de mediadores de inflamaciones como la bradicinina, se puede manifestar en forma de tos. Entonces, pueden tener tos seca estos pacientes y es muy, pero muy importante, y esto no nos lo daría en la familia de los medicamentos sartanes. Es común que ambos medicamentos me puedan dar como efecto secundario hipercalemia, porque al bloquear el eje, este evita que se produzca la aldosterona, que yo sé que actúa en las células eh, principales para eliminar el potasio, no aumenta la secreción de potasio porque estimula ahí unos canales muy importantes que se llama ROMK y BK de canales de potasio. Entonces puede desarrollar hipercalemia, ¿no? También por esto mismo, si tú combinas cualquiera de estos dos, puedes incrementar el riesgo de hipercalemia. También, en caso de que puedes desarrollar falla renal aguda en caso de que tengas estenosis de la arteria renal, es decir, que esté demasiado pequeña la luz de nuestra arteria que está nutriendo un riñón, ¿no? Entonces, si bloqueas este eje, también puede ser algo contraproducente. Y finalmente, el angioedema. El angioedema, de nuevo, recuerden que es una especie de manifestación que se puede dar como un edema similar a una especie de alergia, ¿no? Se puede también dar el edema en ojitos, en las extremidades y demás. Se puede ver en ambos, sin embargo, es un poquito más común en los IECAS y principalmente. También una contraindicación bien importante son en el embarazo. Recuerden, no solamente hay angiotensina 1 y 2, hay varias familias de angiotensinas, ¿sí? Hay múltiples receptores, no nomás el uno que les estoy mencionando, hay muchos. Una de las tantas funciones que tiene es que también favorece la diferenciación celular, es decir, que un tejido se diferencie en otro. Entonces, está muy contraindicado el hecho de que utilicemos en embarazos los IECAS o los ARADOS porque son teratogénicos, sobre todo en el primer trimestre de embarazo, ¿no? Porque es donde sucede la organogénesis y demás. De hecho, por lo mismo, para el control de la presión alta en pacientes embarazadas, por ejemplo, preeclampsia, eclampsia y demás, o hipertensión arterial, no utilizamos por lo regular utilizamos otros medicamentos como la alfa-metildopa, la hidralazina, dependiendo de la severidad de nuestro padecimiento. Ok, vamos a pasar ahora con la siguiente familia de medicamentos, que son los antagonistas de canales de calcio. Recuerden que no solamente tiene una utilidad, ¿no? Sino que más básicamente tenemos una especie de mezcla entre lo que pasa en el músculo liso y lo que pasa en el músculo cardíaco. Entiendan también que el músculo cardíaco es un tipo de músculo estriado, ¿no? Que también ocupa calcio extracelular, al igual que el músculo liso. Recordando que el músculo liso también involucra a los vasos sanguíneos, ¿no? Porque recuerden que en la capa media es donde se encuentra como tal este músculo liso. Entonces, recordando, ¿no? Tenemos básicamente medicamentos que actúan o en el corazón o en vasos sanguíneos y otras vísceras, ¿no? Entonces, como tal, el blanco terapéutico principal es darle a y hay otros medicamentos antagonistas de canales de calcio que se encargan de bloquear propiamente al corazón. Solamente que los que se encargan propiamente de bloquear al corazón, como lo es el caso del verapamilo, lo utilizamos principalmente como un antiarrítmico, sobre todo en taquicardias supraventriculares. Entonces, recuerden que esto ya lo tenemos en otro video propiamente de antiarrítmicos, entonces nos vamos a enfocar en lo que pasa en vasos sanguíneos y en vísceras. Entonces, como tal, bloquean los canales del tipo L de calcio, estos como tal favorecen la entrada de calcio, en el caso del músculo liso se une la calmodulina y demás, favorecen la contracción. En el músculo cardíaco como tal, se encarga de unirse por ahí a la troponina C y demás cosas, y al final de cuentas, pues terminan en ambos escenarios favoreciendo la contracción muscular, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo bloqueo estos canales de calcio de tipo L en corazón y en vasos sanguíneos? ¿Sí? Sabemos que resulta en una disminución del calcio intracelular y por consecuente menos contracción. Entonces puede causar en cierta medida menos gasto cardíaco, como lo puede hacer los dos ejes, ¿no? El medicamento que principalmente actúa en el corazón, como lo es el verapamilo, pero hay uno que no tiene ni acción preferencialmente en el corazón ni en vasos. Y es como que más o menos actúa en el corazón, pero también un poquito en vasos sanguíneos, que es el famoso diltiazem. Entonces el diltiazem es un medicamento único de esta familia que participa un poquito más en ambos, corazón y aparte vasos sanguíneos. Y como tal, los otros son los medicamentos que se encargan de bloquear
o inhibir la resistencia periférica total, es decir, evitan la vasoconstricción, ¿no? Es decir, la mayoría de los antagonistas de canales de calcio, ¿no? Entonces, algunos medicamentos son, por ejemplo, la mayoría tenemos que tener una distancia, ¿no? Los que actúan preferencialmente en el corazón y los que actúan principalmente en vasos sanguíneos. Corazón, vasos sanguíneos. Entonces, los que actúan principalmente en el corazón son el ejemplo clásico del verapamilo, ¿no? Que como dijimos es un antiarrítmico propiamente, no lo utilizamos como un antihipertensivo. Y el otro son los que son los dipinos, nifedipino, nimodipino, dipino, 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 ¿verdad? Y luego tenemos los que tienen acción como en ambos escenarios, en el corazón y aparte en vasos sanguíneos, como lo es el diltiazem, ¿no? Y bueno, eso es como tal la selectividad que puede tener cada uno. Y como tal, cuando lo utilizamos en hipertensión, ¿no? En hipertensión. Preferencialmente los que más se usan en este escenario son la familia de los dipinos. También lo utilizamos como para la angina de pecho. Recuerden que la angina de pecho es un dolor precordial o retroesternal de carácter opresivo, intensidad y demás cosas que con irradiaciones y demás. No, y ojo, no, angina se refiere al dolor de pecho, no invariablemente la etiología, que puede ser infarto, angina estable, angina inestable y demás cosas, ¿no? Entonces, solo sepan que se refiere al dolor de pecho. También lo podemos utilizar como antiarrítmico en el caso clásico del verapamilo o el diltiazem, pero preferencialmente se usa el verapamilo. Y algunos efectos secundarios pueden ser taquicardia refleja. O, es obvio, si tú bloqueas acá los vasos sanguíneos, los vasoreceptores dicen, ay, no hay presión, tengo que incrementar la frecuencia cardíaca, ¿no? También un efecto secundario que se tienen que saber, porque estos son de los que no tienen sentido, es la hiperplasia gingival. Es decir, nadie sabe por qué pasa, solo se conoce que incrementa como tal la tasa mitótica ahí. Y también te puede dar constipación, el verapamilo. Pero tampoco es sorpresa, ¿no? Porque sabemos que al final de cuentas también tiene canales del tipo L, aunque lo extraño es que lo hace más el verapamilo que los dipinos. Uno esperaría que quizás los dipinos lo pudieran hacer un poquito más. Entonces, como tal, el único medicamento que quizás se tengan que memorizar es el de la hiperplasia gingival, ¿no? Yo me lo memorizaría porque es el único que en mi cabeza no tiene tanto sentido y es el único que necesita memorización en este tipo de escenarios, ¿no? Recuerden que como tal hay mucha relación con fisiología. Hay algunos medicamentos que como tal preferencialmente bloquean a las arteriolas y con esto significa que disminuyen la resistencia periférica total. Eso significa que como tal también la poscarga disminuye y el corazón puede bombear con mucha más facilidad, ¿no? Entonces esto tiene como efectos múltiples. Bajas la frecuencia cardíaca, bajas la resistencia periférica total y además el esfuerzo que tiene que hacer el corazón. Eso lo logramos con medicamentos como los antagonistas de canales de calcio, como dijimos aquí con los dipinos, algunos otros como la hidralazina, que en realidad es un mediador de óxido nítrico que utilizamos más que nada como medicamento para presión en caso de embarazadas, ¿sí? Hipertensión en embarazadas, o los que se encargan de abrir canales de potasio, ¿no? Como algunos que veremos más adelante, como el minoxidil. Algunos otros que son preferencialmente selectivos para las venas, ¿sí? Recuerden que las venas como tal son un sistema de mucha complianza, entonces significa que como tal lo que sea que modifiquen acá se refiere a la precarga, ¿no? Porque como tal lo que hacen las venas es que regulan el volumen circulante, ¿no? Entonces es una especie de envase. Tienes mucha capacidad del envase, guarda sangre, es decir, disminuyes el volumen circulante porque lo estás guardando. Venoconstricción, aumentas como tal el retorno venoso, ¿no? Entonces, si tú dilatas las venas, tienes menos precarga, le llega menos retorno venoso, menos sangre al corazón y como tal, esto es de las terapias principales para el dolor retroesternal de una angina, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes una angina de pecho estable, tú puedes darle un nitrato como la nitroglicerina o el mononitrato de isosorbida y también puedes mejorar este dolor. O hay algunos otros que como tal pueden actuar de manera en ambos, ¿no? Tanto arteriolas como en vénulas, ¿no? Pero son esos dos, entender que las arteriolas regulan poscarga y las venas o vénulas, la precarga es a veces pregunta de examen, ¿no? Entonces, recuerden que la hipotensión ortostática, o sea que hipotensión, bueno, te baja la presión, ortostática, es estar parado, ok, te baja la presión cuando estás parado, ok, significa que eso se puede provocar porque tienes una dilatación venosa muy marcada, o sea que no te llega retorno venoso, ¿no? Digamos que la capacidad de almacén de las venas está muy, pero muy incrementada. Entonces, esto puede ser resultado del bloqueo alfa 1, ¿no? O de disminución de actividad simpática, ¿no? Entonces, sepan que la hipotensión ortostática lo vamos a ver en medicamentos que veremos más adelante como bloqueo alfa 1, que son los que terminan en socina, por ejemplo, o disminución de la actividad simpática, ¿no?
Y bueno, con esto vamos a continuar con otra familia de medicamentos, ¿no? Entonces, ya revisamos ahorita los antagonistas de canales de calcio y algunas otras generalidades con otros medicamentos que veremos a continuación. Entonces, ahorita vamos a ver los medicamentos que como tal bloquean la actividad simpática, ¿no? Entonces, recuerden que ya los tres más importantes ya los vimos, que son los ARA2, los IECAS y también los antagonistas de canales de calcio. Recuerden que los tiazídicos, que también son muy importantes, los veremos en el tema de diuréticos. Entonces vamos a ver ahorita los otros, que son otras terapias alternativas de presión de mucha resistencia o parecido. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar los beta bloqueadores, ¿no? Recuerden que ya dijimos cómo funcionan, bloquean los receptores beta 1 principalmente, entonces evita que el corazón lata más fuerte y demás. También pueden bloquear el receptor beta 1 que se encuentra en el aparato yuxtaglomerular y evitan que como tal se pueda activar el eje, aunque es muchísimo menos que los IECAS o los ARA2, ¿no? Entonces, el efecto secundario que pudieran tener es depresión cardiovascular. Claro, ¿no? Si el corazón late más lento, puede inclusive presentarse como, por ejemplo, con bradicardia, ¿no? Es un efecto secundario que puede aparecer. Pueden tener también dolor retroesternal, pero con una frecuencia cardíaca menos de 50 ya empiezan a aparentar los síntomas, ¿no? También puede tener fatiga, o sea que no puedan aguantar mucho caminar una cantidad de cuadras determinada. También pueden tener disfunción sexual, ¿no? Esto debido sobre todo en la fase de la eyaculación en caso de que sean hombres, ¿no? Sabemos que la actividad simpática también es importante en el acto sexual. Y también debido a que los normalmente son reguladores como tal de la insulina, y luego vemos cuál es el papel de los beta bloqueadores en la insulina en otro apartado, pero la idea es que el páncreas, las células beta que liberan insulina también tienen receptores beta. Entonces, al alterar esto, la homeostasis como tal puede alterarse y como tal se presenta como incremento de LDL o triglicéridos como tal. Algunos cuidados, como decir, ay, ¿sabes qué? Pues en estos tengo que tener mucha precaución al utilizarlos, son en esta población selecta, que son, por ejemplo, los pacientes asmáticos o que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, ¿no? Que tengan enfisema pulmonar, bronquitis crónica, estos fumadores crónicos, o que son también la clásica señora que solamente cocinaba con leña, que también puede pasar a pesar de que nunca fumaron, ¿no? Entonces, obviamente, normalmente en el pulmón, los receptores beta provocan broncodilatación, ¿sí? Son broncodilatadores, por eso el salbutamol funciona, por eso el albuterol en Estados Unidos funciona y demás, ¿no? Entonces, bloquear este mecanismo fisiológico puede provocar una exacerbación de estos episodios, ¿no? También en trastornos vasoespásticos. ¿Por qué? Porque los receptores beta 2 en las camas vasculares, sobre todo musculares, favorecen la vasodilatación. Entonces, por ejemplo, en la enfermedad de Raynaud o el síndrome de Raynaud, donde se provoca una vasoconstricción muy severa, o en algunas patologías de vasculitis, ¿no? Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, ¿sale? También algunos otros son en el caso excepcional de los diabéticos. También, otra vez, recordando la homeostasis que tienen los receptores beta con la liberación de insulina, ¿no? Que tiene mucho que ver. Entonces, también, así como se puede alterar el perfil de lípidos, se puede alterar la glicemia y puede enmascarar como tal una taquicardia debido a eventos hipoglucémicos. O sea que normalmente, si en un diabético, si tiene hipoglucemia y aparte no puede latir más rápido el corazón, se puede como tal enmascarar, ¿sale? Otra familia de medicamentos que tenemos que conocer son los antagonistas alfa 1. Como tal, estos medicamentos evitan que se provoque propiamente la vasoconstricción, ¿no? Recordemos que los alfa 1 son receptores que están acoplados a proteínas GQ, cuyos segundos mensajeros son IP3, diacilglicerol y calcio, ¿no? Entonces, con más calcio, más vasoconstricción, elevan mucho la resistencia arterial y venosa. Entonces, si estos no funcionan, se disminuye la resistencia. Esto como tal puede causar la baja presión, puede causar taquicardia refleja, y todos los medicamentos alfa como tal terminan en la terminación socina, ¿no? Prazosina, doxazosina, terazosina, ¿sale? ¿En qué lo utilizamos? Principalmente en hipertensión, pero también lo utilizamos algunos medicamentos como la tamsulosina, bloqueando el trígono vesical. El trígono vesical sabemos que como tal se constriñe y evita la micción, ¿no? Entonces, si tú dilatas acá el trígono vesical, favoreces que el detrusor pues ya constriña la vejiga sin problema, sale la orina y ¿no? Entonces, eso tiene mayor utilidad como queremos inhibir este mecanismo cuando tienes una hiperplasia prostática benigna, es decir, un crecimiento relacionado con la edad y las hormonas en la próstata, ¿no? Entonces, que no es lo mismo que el cáncer, ¿no? El cáncer prostático. Entonces, gracias a esto es como funciona. Entonces, algunos efectos secundarios que pueden tener los antagonistas alfa, muy importantes, que se los tienen que saber. Recuerden que Pharma tienen que saber mecanismos de acción y efectos secundarios, ¿no? El síncope de primera dosis es común. Si tú bajas la presión de golpe, normalmente, ¿qué hace el cuerpo? La quiere subir, pero como normalmente lo hace elevando el sistema simpático, más norepinefrina, más estimulación en alfa 1
que ahora está bloqueado, te puede dar síncope, o sea, se desmaya. Eso puede pasar, ¿no? Que sobre todo en la primera dosis. Pueden también tener, por los mismos mecanismos que acabo de describir, la hipotensión ortostática. Pueden tener incontinencia urinaria. Incontinencia urinaria. ¿Por qué? Porque al bloquear los receptores alfa 1 está dilatado el trígono vesical, entonces el esfínter urinario interno, sí, ya no está, ¿no? Entonces, claro que es más probable que te orines encima, ¿no? Sobre todo si es viejito. O una ventaja es que tienen un perfil positivo en el perfil de lípidos, es decir, incrementa el HDL o las lipoproteínas de alta densidad o el colesterol bueno, pues, y disminuye el de baja, a diferencia de los otros beta bloqueadores, ¿no? Y otros medicamentos que podemos utilizar son los agonistas alfa 2. Los agonistas alfa 2 son, por ejemplo, la clonidina, es alfa 2, y el metildopa, ¿no? Recordemos que el metildopa se utiliza un poquito más para embarazadas, la clonidina prácticamente no lo utilizamos tanto a menos que seas muy especialistas de alta especialidad en presión alta, pero como tal, la estimulación alfa 2, recordemos que funciona así. Aquí tenemos nuestra neurona postganglionar simpática, liberaba normalmente norepinefrina, el cual la norepinefrina sabemos que en los vasos sanguíneos se encarga de incrementar la resistencia periférica total al estimular. Además, la norepinefrina puede estimular de manera de retroalimentación positiva un receptor que es el alfa 2, que está acoplado a una proteína G inhibitor, entonces evita como tal que se libere más norepinefrina. Es un mecanismo como tal de retroalimentación. Entonces, hacemos trampa. O sea, estimulamos este receptor para que libere menos norepinefrina y bajamos la resistencia periférica total, ¿sale? Muy importante, este mecanismo como tal se provoca si tú estimulas al receptor alfa 2, disminuye la liberación simpática, por esto mismo de que liberamos menos norepinefrina, disminuye también la resistencia periférica total, pero también la frecuencia cardíaca, porque sabemos que la norepinefrina puede estimular por lo menos un poco a los receptores beta. ¿Cuándo lo utilizamos? Lo utilizamos en hipertensión de leve a moderada, también en los síndromes de abstinencia, sobre todo por opioides, ¿sí? Sobre todo la clonidina, ¿sí? O en manejos de crisis hipertensivas, ¿no? En el caso de la metildopa, ¿no? En la metildopa. Como dijimos, al igual que la hidralazina, los utilizamos en esos dos escenarios. Algunos efectos secundarios es que, sobre todo, pueden tener, en el caso de la metildopa, es un apteno. Les recuerdo, en inmunología, un apteno significa que es una sustancia que es muy pequeña, pero que se combina con una muy grande, como por ejemplo albúmina, puede ejercer una función de antígeno, es decir, puede producir una respuesta inmunitaria como tal. Esto como tal nos puede manifestar como un test un test de Coombs positivo, ¿sí? Que tiene que ver mucho con los anticuerpos y demás. También puede causar depresión del sistema nervioso central por esto mismo de que libera menos norepinefrina, menos estado de alerta y demás, ¿no? También ambos pueden manifestar el edema, ¿no? Esto puede manifestar el edema, ¿no? Porque dispararía rápidamente el eje renina-angiotensina-aldosterona y esto como tal aumentaría más el volumen y el edema al final. Algunas interacciones son con otros medicamentos que tengan que ver con con la norepinefrina, la recaptación, la liberación de ¿no? Como son los clásicos antidepresivos tricíclicos, ¿no? Como la amitriptilina en ese escenario. Como tal, esto disminuiría los efectos antihipertensivos de los agonistas alfa 2 porque estos incrementan la liberación de noradrenalina. Entonces, ahorita vamos a ver algunos medicamentos que actúan directamente como vasodilatadores. Uno de los ejemplos son aquellos que actúan por óxido nítrico. Les recuerdo que el óxido nítrico ya lo vimos como un segundo mensajero, es muy importante. Y también medí algunas cosas como el GMP cíclico y demás. Entonces, vamos a ver cómo funcionan los dos medicamentos más importantes, la hidralazina y el nitroprusiato, ¿sale? La hidralazina principalmente actúa mediante la dilatación preferencial de las arteriolas. Esto como tal tiene como objetivo ser un dilatador más importante de este mecanismo y por consecuente baja la resistencia periférica total. En este escenario lo utilizamos principalmente en casos de hipertensión de moderada a severa, a diferencia de la alfa-metildopa. Recordemos que la alfa-metildopa son para de leve a moderada en caso de embarazadas, por ejemplo, y de moderada a severa en embarazadas también utilizamos ahora sí la hidralazina, ¿no? También algunos efectos secundarios que tiene es que, de hecho, los medicamentos que se utilizan en embarazadas, sabemos que como una embarazada tiene más proteínas circulantes, en teoría es protegido en ese caso como en el caso de los aptenos, entonces por eso los utilizamos en ellos. Pero se puede dar algunos escenarios como síndromes parecidos al lupus, es decir, también, al igual que el alfa-metildopa, puede funcionar como un apteno, ¿sale? Que en teoría en una paciente embarazada es menos probable que aparezca que en una persona sin un embarazo.
así como en acetiladores lentos, ¿no? Que significa que esto duran un poquito más en sangre. También favorece como tal el edema, ¿no? Favorece el edema porque permite que el eje renina-angiotensina-aldosterona funcione de manera normal y también puede provocar taquicardia refleja como en todos los demás. No solamente el mecanismo de acción aquí es un poquito distinto, ya es mediante óxido nítrico, ¿no? Que es parte del mecanismo de acción de este mismo. Y ahora, el nitroprusiato. El nitroprusiato también baja la resistencia periférica total, pero lo importante es que no solamente es de las arteriolas como en el anterior, sino que también es de las vénulas. O sea que baja la resistencia periférica total y al mismo tiempo que baja la precarga, ¿no? Así, poscarga y precarga. Cuando lo utilizamos preferencialmente en pacientes con emergencias hipertensivas, o sea que ya tienen prácticamente evidencia de daño orgánico, ¿no? Entonces, por ejemplo, que se eleven la creatinina y el BUN en el caso de una falla renal producida, un daño hepático, elevando el perfil hepático, depresión del estado de alerta en el caso de afección cerebral y demás, ¿no? Entonces, depende de cómo se vea. El efecto más importante que este tiene, que obviamente por ser único es pregunta de examen, es que la parte de que dice prusiato, la parte de prusiato, la parte que dice prusiato, normalmente tiene o contiene cianuro, ¿sale? Entonces se puede manifestar una toxicidad por cianuro. Y es peligroso porque normalmente el cianuro sabemos que es un inhibidor o afecta el complejo 4 de la cadena transportadora de electrones, que yo sé que normalmente es el que consume oxígeno, sí, se puede reducir en agua y demás, que al final de cuentas nos ayuda a producir ATP, ¿no? En esta cadena y aparte con el quinto complejo. Entonces se ponen a pensar, tendría el mismo efecto que no respirar, ¿no? No producirías oxígeno, no producirías ATP y este cianuro, pues recuerden que es el veneno de los reyes, ¿no? Entonces, recuerden que así se mataban antes, hace muchos, muchos años. Entonces, para prevenir esta toxicidad, lo que hacemos es que lo coadministramos con nitritos y tiosulfato, Por ejemplo, hay dos tipos de nitritos, por ejemplo, el nitrito de sodio y el nitrito de amil, ¿sí? Los cuales se pueden utilizar en la intoxicación por cianuro, ¿no? Lo que hace es que, como tal, para evitar que el cianuro se meta al cuarto complejo, lo que hace es que agarran rapidísimo, hacen que la hemoglobina rápido agarre el cianuro y se convierta en metahemoglobina, ¿sale? Entonces, pero dense cuenta que también ocupas la hemoglobina, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces, no? ¿Cómo haces para tratar de poder eliminar esta parte del cianuro? ¿Cómo haces para eliminar el cianuro? Y además poder rescatar a la hemoglobina. Aquí entra ahora sí el otro medicamento, ¿no? Entonces, como tal, primero, los nitritos, que vamos a ponerlos por acá, lo que hacen es que hacen que la hemoglobina agarre al cianuro para que se convierta en metahemoglobina. Así evita que se dañe el mecanismo con el que hacemos la respiración celular, ¿sale? Entonces, ya una vez que se hace la metahemoglobina, que es esta acá, que de todas maneras es peligrosa porque se acumula, también puede dar muchos daños, lo que hace es que el que se encargue como tal rescatar esto y separarlos para que podamos eliminar posteriormente y convertir este cianuro en tiocianato, ¿sí? Es un tiocianato, pues ocupamos alguna sustancia que como que se sacrifique, ¿no? Y se combine con este. Y aquí entran los otros medicamentos, como lo es el tiosulfato de sodio. Entonces, aquí funciona el tiosulfato de sodio. Los nitritos rescatan, agarran el cianuro, la hemoglobina lo combina, lo hacen metahemoglobina, y para estas, separarlas y rescatar ahora sí otra vez la hemoglobina, y dice, bueno, yo tiosulfato me voy a sacrificar y me voy a convertir en SCN o tiocianato, ¿no? Que es mucho menos tóxico, ¿no? Entonces, así es como nos rescatamos como tal en intoxicación con nitroprusiato, por eso es que se coadministran de manera conjunta, ¿verdad? Aquí hay una correlación farmacológica importante. Dijimos que como tal la emergencia hipertensiva ya ahora sí es muy grave, mucho más grave que la urgencia hipertensiva, que ahora sí tiene daño a órgano diana, ¿no? ¿Verdad? Ya tiene daño a órgano diana que se puede manifestar de muchas maneras. Y en estos casos los tratamientos de elección entran el nitroprusiato, el labetalol y algunos agonistas de dopa 1 como el fenoldopam, ¿sale? Y todos estos necesitan terapia intravenosa, a diferencia de en la urgencia hipertensiva, donde ahí se puede dar el tratamiento oral, ¿no? Ahora, volviendo para acá, algunos otros medicamentos son los que abren como tal canales de potasio, como lo puede ser el minoxidil o la diazoxida. ¿Sí? El minoxidil o la diazoxida abre canales de potasio. Como tal, esto hace que se salga el potasio, se hiperpolariza la célula, es decir, no hay buenos potenciales de acción como de manera efectiva, entonces se vasodilata, ¿no? Entonces, esto resulta como tal clínicamente en una vasodilatación arterial, ¿sí? Y arteriolar.
Entonces, cuando lo utilizamos en pacientes con insulinomas, que son tumores que liberan insulinas, mucha insulina, entonces esto puede causar muchos problemas de hipoglucemia, hasta puede manifestarse en un coma, ¿sí? Esto particularmente lo utilizamos para la diazoxida, que digamos que puede ser una especie del antagonista de las sulfonilureas, podrían hasta pensarlo. También lo utilizamos en hipertensión severa, ¿sí? Como tal, lo utilizamos para el minoxidil y lo pueden utilizar en calvicie. O sea, que yo podría ponérmelo por acá y en teoría me debería crecer. De hecho, tengo una amiga en medicina interna que me dice, Pablo, deberías ponerte minoxidil. Ahora, continuando con el siguiente tema, algunos efectos secundarios, que por eso lo usamos, es que puedes tener hipertricosis, o sea, que te puede crecer mucho pelo. Puedes tener hiperglicemia porque en teoría evitas que salga la insulina, ¿no? Por eso mismo lo utilizamos en los insulinomas, o sea, los tumores que liberan insulina. Puedes también tener otra vez edema porque hay más actividad del eje que no ha sido bloqueado y puedes tener también taquicardia refleja, ¿sale? Y bueno, estos son todos los medicamentos antihipertensivos. Ahora tenemos que ver en qué escenario se utiliza cada uno y tenemos una tablita muy padre para resumir todo lo que vimos. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuáles son las indicaciones para cuáles son las patologías más comunes? Como tal, recordemos que las indicaciones para esto tenemos que ser primero personalizadas, ¿no? Es muy individualizado el tratamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, si tienes angina, o sea, dolor de pecho, puede tener ya riesgo de tener infartos posteriores y demás. Entonces, ahí utilizamos beta bloqueadores, ¿no? Esto disminuye la tasa de consumo metabólico, como vimos en la farmacología beta-adrenérgica. También antagonistas de canales de calcio pueden ayudar mucho con esto. En pacientes diabéticos tenemos que darles IECAS, tenemos que darles ARA2, ¿no? ¿Sí? Porque estos evitan la remodelación o la glomerulosclerosis, ¿no? Que es el tejido conectivo infiltrado, más esclerosis, más cicatrización ahí del glomérulo por estrés. También lo podemos utilizar en falla cardíaca, ojo, no shock cardiogénico, falla cardíaca, como IECAS, ARA2 y además podemos darle beta bloqueadores también para prevenir como tal el consumo de oxígeno, la tasa metabólica y demás. Post-infarto también para disminuir el consumo de oxígeno damos beta bloqueadores. En caso de hiperplasia prostática benigna preferimos alfa bloqueadores, entonces le damos a los dos de un tiro, ¿no? También en caso de que un paciente tenga dislipidemias preferimos los alfa bloqueadores, antagonistas de canales de calcio, IECAS o ARA2. Y en caso de que tengamos paciente con enfermedad renal crónica, otra vez muy similar a lo que pasa con él, paciente con falla cardíaca, IECAS y ARA2. Como se dan cuenta, el que más se repite son IECAS y ARA2, IECAS y ARA2, ¿no? Entonces, sepan que son los más utilizados, no por cualquier cosa, ¿no? Entonces, aquí hay una correlación clínica importante, ¿no? Que en caso de que tengamos hipertensión crónica ya existente en una paciente embarazada, ahí se trata con metildopa o la betalol. En cambio, si tienes preeclampsia, es decir, una hipertensión que acaba de aparecer, sí, sobre todo en el último trimestre, que no tenía antes la paciente, ahí utilizamos la betalol o hidralacina, ¿no? Que por lo general se debuta un poquito más grave, ¿no? Y bueno, ese fue el resumen de farmacología de antihipertensivos. Ojalá les haya gustado mucho el video. Si les gustó, si les fue útil, no olviden compartir, dejar sus comentarios y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Si disfrutaste del video, ayúdame dejando un like, comentario o bien suscribiéndote a mi canal. Tampoco olvides activar la campanita de notificaciones si es que no te quieres perder del nuevo contenido. No tienes idea de cuánto me ayudas.